hubo una situación de mucha violencia. ¿Perdón? ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando perfectamente. Hubo una situación de mucha violencia que empezó el día sábado con un ataque, un nuevo ataque, el número 46, hacia mi propiedad a las 11 de la noche, donde ingresaron grupos de alrededor de 25 personas encapuchadas, procediendo a quemar, a quemar y a destruir cercos, alambradas y a prenderle fuego a cuanta cosa ardiera dentro de mi predio. Le prendieron fuego a un bosque de eucalipto, logrando quemar alrededor de 30 a 40 hectáreas. Todavía no he tenido tiempo de poder dimensionar exactamente cuánto es la cantidad de que se quemó del bosque, porque abrieron toda la noche y además un grupo que se dedicó a disparar alrededor de 100 y tantos tiros en contra de una caseta de carabineros, donde está carabineros que está en las medidas de protección que ha dispuesto la Fiscalía para proteger la integridad física de mi familia, de mis empleados. Se disparó contra ellos y se disparó contra las casas del predio donde está mi esposa, mi familia y mis nietos, que son todavía guaguas. Fue una situación de mucha angustia que vivimos, una de las, como le digo, de las 46 y tantas atentados que hemos tenido que sostener, y después estos sujetos se retiran y son imposibles de ubicar a través de los cerros o a través de las montañas que rodean el predio. Señor Fuentes, pero más allá de la identificación formal y oficial, de acuerdo a lo que usted cree, a lo que usted ha visto, a lo que usted ha vivido, ¿quiénes están detrás de este tipo de ataques? O de estos ataques en particular que usted dice haber sufrido.